¿Qué pasaría si descubrieras que dentro de ti yace una verdad tan poderosa que desafía las normas del mundo exterior? Carl Jung lo llamó el encuentro con el inconsciente, un territorio donde las reglas de la realidad dejan de existir, y la verdadera ley es la que menos te atreves a romper. ¿Estás listo para explorar? El despertar, en la perspectiva de Carl Jung, no es un simple abrir de ojos, sino un llamado profundo que reta todo lo que damos por sentado. A lo largo de la historia, los mitos nos han relatado historias de héroes que se enfrentan a lo prohibido. Prometeo robando el fuego de los dioses, Eva comiendo del fruto del conocimiento, o Ícaro desafiando el límite del cielo. Jung veía en estas narrativas arquetipos universales que reflejan un proceso interno, el desafío de nuestras propias limitaciones y condicionamientos. Despertar significa algo más que abandonar las ilusiones externas. Es un enfrentamiento directo con la verdad que habita en nuestro interior. Este proceso no es voluntario, sino que surge como una necesidad imperativa del alma, que busca su realización. En términos junguianos, esto se traduce como el proceso de individuación, un viaje psicológico hacia la integración de lo consciente e inconsciente, donde el individuo se convierte en lo que está destinado a ser. Sin embargo, este despertar no es un sendero lineal ni sencillo. En el mito, el héroe a menudo se encuentra perdido en un bosque oscuro o atrapado en un laberinto, lo que simboliza la confusión que todos experimentamos al enfrentarnos a nuestra psique. Este enfrentamiento inicial con la oscuridad es clave, pues solo al atravesarla podemos encontrar la luz de la verdad interna. Jung explica que nuestra resistencia inicial al despertar proviene de un ego que teme su disolución. Una vez que el proceso se inicia, la persona comienza a cuestionar las normas y valores que antes aceptaba sin dudar. Las máscaras sociales, los roles impuestos y las creencias heredadas se desmoronan, dejando al descubierto una esencia más auténtica. Este es un momento de profunda incertidumbre, pero también de potencial transformador. El mito del despertar también resuena en la psicoterapia. Los pacientes, al igual que los héroes míticos, deben enfrentarse a sus sombras, confrontar sus miedos más profundos y, finalmente, trascenderlos. Jung sostenía que este proceso es universal. Aunque las formas que tome varíen entre culturas, el viaje hacia la autorrealización es una constante en la experiencia humana. La pregunta esencial que plantea el mito del despertar es esta: ¿estás dispuesto a enfrentarte a la verdad, incluso si destruye tu visión actual del mundo? Jung sugiere que la respuesta define no solo nuestra felicidad, sino nuestra autenticidad. El despertar no es para todos, pero quienes lo emprenden encuentran en él un propósito y una conexión con lo trascendente. El concepto de la ley prohibida es intrínseco a los grandes mitos y tradiciones espirituales de la humanidad. En la mitología, siempre hay un guardián que custodia la entrada a un reino sagrado o el acceso a un conocimiento especial. En el análisis junguiano, este guardián del umbral representa una parte de nuestra psique que se resiste al cambio. Es el eco de nuestras propias dudas y miedos, manifestado como un obstáculo externo. Este arquetipo no solo bloquea el paso, sino que también cuestiona nuestra disposición y fortaleza. Jung explica que el guardián aparece cuando estamos listos para enfrentar un cambio importante, pero no sin antes exigirnos que demostremos nuestra valentía y compromiso. A menudo, este encuentro se manifiesta a través de crisis personales o desafíos emocionales que parecen insuperables. El guardián del umbral no es necesariamente un enemigo. Aunque inicialmente se percibe como un adversario, su propósito es protegernos de enfrentar lo desconocido antes de estar preparados. Jung destaca que en muchos relatos míticos, el héroe no derrota al guardián por la fuerza, sino que gana su confianza a través de la astucia, el sacrificio o la transformación interna. En la psicología, esto se traduce como un acto de integración, reconocer las partes de nosotros mismos que tememos o rechazamos. En términos prácticos, el guardián puede manifestarse como patrones de autosabotaje, creencias limitantes o miedos profundos que emergen justo cuando estamos a punto de alcanzar un avance importante. Por ejemplo, alguien que busca una mayor conexión emocional puede encontrarse de repente inundado por recuerdos dolorosos de rechazo o abandono. Estos obstáculos no son casuales, son reflejos de las barreras internas que debemos superar. El proceso de enfrentar al guardián requiere más que fuerza de voluntad,
exige introspección y aceptación. En lugar de verlo como un enemigo a vencer, Jung sugiere que deberíamos verlo como un maestro que nos reta a profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos. Esto implica escuchar lo que el guardián tiene que decirnos. ¿Qué miedo está intentando protegernos? ¿Qué lección debemos aprender antes de seguir adelante? Finalmente, el guardián del umbral nos recuerda que el acceso a lo sagrado, ya sea en términos espirituales o psicológicos, no es gratuito. Requiere compromiso, autoconocimiento y una disposición a enfrentar lo desconocido. Romper la ley prohibida no significa ignorar al guardián, sino trabajar con él, transformando su resistencia en una fuerza que nos impulsa hacia adelante. Esta figura, a menudo temida, es en realidad un reflejo de nuestro propio potencial. Al reconocerlo como parte de nosotros mismos, el guardián deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado en nuestro camino hacia la totalidad. En última instancia, nos enseña que el verdadero poder no radica en evadir el desafío, sino en enfrentarlo con coraje y humildad. Adentrarse en el inconsciente colectivo, según Carl Jung, es como explorar un vasto océano lleno de corrientes misteriosas y criaturas invisibles. Este concepto, uno de los pilares fundamentales de su psicología profunda, describe una capa compartida de la psique humana que contiene los arquetipos, patrones universales de pensamiento y comportamiento que se manifiestan a través de mitos, sueños y símbolos. Sin embargo, este viaje no es solo fascinante, también es peligroso, ya que implica confrontar verdades universales y personales que pueden desestabilizar nuestra visión del mundo. El inconsciente colectivo está formado por imágenes primordiales que han acompañado a la humanidad desde sus comienzos. Estas imágenes trascienden culturas y épocas, siendo reconocibles tanto en las antiguas pinturas rupestres como en los mitos modernos. Por ejemplo, el arquetipo de la madre, que simboliza el origen, el cuidado y la destrucción, aparece en las diosas griegas como Deméter, en figuras religiosas como la Virgen María y en personajes contemporáneos de la ficción. Sin embargo, al enfrentarnos a estos arquetipos, no solo observamos algo externo, sino que también vemos reflejos profundos de nuestro propio ser. El viaje hacia el inconsciente colectivo suele comenzar con una crisis. Jung observó que las personas que se sienten atrapadas en patrones repetitivos o experimentan un vacío existencial, a menudo están respondiendo a un llamado interno para explorar más allá de los límites de su ego. Sin embargo, este descenso no es un acto de curiosidad inocente. Implica enfrentarse a lo que Jung llamaba la sombra, las partes de nosotros mismos que hemos reprimido porque no encajan con la imagen que deseamos proyectar. Explorar el inconsciente colectivo también puede desencadenar encuentros con lo luminoso, experiencias cargadas de una intensa emoción espiritual. Estas experiencias, aunque transformadoras, pueden resultar abrumadoras. Un sueño lleno de símbolos arquetípicos, como una serpiente gigante o una montaña imponente, puede provocar tanto fascinación como terror. Estos símbolos no son aleatorios, son expresiones del inconsciente colectivo que intentan comunicar algo crucial para nuestra evolución psicológica. Sin embargo, este territorio también tiene trampas. Jung advertía sobre el peligro de identificarse demasiado con las imágenes del inconsciente colectivo. Esto puede llevar a una inflación del ego, donde la persona se ve a sí misma como una figura mesiánica o cree haber descubierto verdades absolutas. Este fenómeno, que Jung observó en algunos de sus pacientes, puede ser devastador, ya que desconecta a la persona de la realidad cotidiana. Para navegar este vasto territorio, es esencial tener un ancla en el mundo consciente. Jung recomendaba la práctica de la imaginación activa, un método para interactuar con las imágenes del inconsciente sin perderse en ellas. Este enfoque combina el diálogo interno con la creatividad, permitiendo que el individuo interprete los mensajes del inconsciente de manera constructiva. También es crucial contar con un guía, como un terapeuta experimentado, que pueda ayudar a interpretar los símbolos y evitar los peligros de la desorientación psíquica. El viaje al inconsciente colectivo es, en última instancia, un viaje hacia la totalidad. No se trata solo de descubrir patrones universales, sino de integrar estas verdades en nuestra vida diaria. Esto requiere coraje, paciencia y una disposición a aceptar tanto la luz como la oscuridad en nuestro interior. Aunque el camino puede ser arduo, las recompensas son inmensas.
Al enfrentarnos al inconsciente colectivo, no solo descubrimos quiénes somos en el contexto de nuestra experiencia personal, sino también cómo estamos conectados con la humanidad y el cosmos. En palabras de Jung, el inconsciente colectivo nos une a todos en una corriente interminable de experiencias humanas compartidas. Este viaje, aunque arriesgado, es una oportunidad única para trascender el ego, conectar con lo eterno y, finalmente, descubrir el significado profundo de nuestra existencia. Para Jung, los sueños no eran meros productos de la mente en reposo, sino mensajes directos del inconsciente que contenían verdades esenciales sobre nuestro estado emocional, espiritual y psicológico. Cada sueño es una narración cargada de símbolos, un idioma antiguo que el alma utiliza para comunicarse con la conciencia. Este lenguaje, aunque complejo, es una herramienta invaluable para quienes buscan comprenderse a sí mismos y enfrentarse a los desafíos de su psique. Un sueño nunca es lo que parece a primera vista. Una escena aparentemente cotidiana, como perder un tren o estar en una habitación llena de espejos, puede contener significados profundos si se analiza con detenimiento. Jung describía los símbolos oníricos como puertas a lo desconocido, ya que cada uno de ellos conecta nuestra experiencia personal con el vasto reino del inconsciente colectivo. Por ejemplo, soñar con agua puede simbolizar emociones, pero dependiendo del contexto, podría representar un renacimiento, un peligro latente o la necesidad de purificación. El proceso de interpretar sueños, conocido como hermenéutica onírica, es una práctica tanto científica como artística. Jung creía que, en lugar de imponer interpretaciones prefabricadas, como solía hacerse en el psicoanálisis clásico, era esencial explorar el contexto personal del soñador. ¿Qué emociones evocan las imágenes? ¿Qué asociaciones surgen espontáneamente al recordarlas? Este enfoque personalizado permite que el soñador se convierta en participante activo en la interpretación, en lugar de ser un receptor pasivo de análisis externos. El valor de los sueños no reside solo en su análisis, sino también en su capacidad para catalizar cambios profundos. Un sueño puede ofrecer una nueva perspectiva sobre un problema, revelar una pasión reprimida o incluso anticipar eventos futuros de manera simbólica. Jung mismo relató múltiples experiencias en las que los sueños lo guiaron en momentos de incertidumbre, proporcionándole claridad y dirección. Por ejemplo, Jung mencionó el caso de un paciente que soñó repetidamente con un camino bifurcado en un bosque oscuro. Este símbolo, tras ser analizado, reveló la lucha interna del paciente entre conformarse con las expectativas sociales y seguir su vocación creativa. El sueño no solo reflejaba un dilema, sino que también sugería una posible resolución: atreverse a tomar el camino menos transitado. El análisis de los sueños también conecta con los símbolos arquetípicos del inconsciente colectivo. Los mandalas, animales, figuras humanas o paisajes en los sueños pueden estar relacionados con temas universales que trascienden la experiencia personal. Estos símbolos nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo, nuestras relaciones y nuestro propósito más profundo. En resumen, los sueños son una brújula que guía al soñador a través del intrincado laberinto de su psique. Su valor no radica solo en lo que revelan sobre el pasado, sino en cómo pueden iluminar el camino hacia el futuro. Al prestar atención a este lenguaje simbólico, aprendemos no solo a escuchar nuestra alma, sino también a responder a sus necesidades, avanzando en nuestro proceso de individuación y reconciliación interna. La transferencia, uno de los conceptos más fascinantes del psicoanálisis, es mucho más que una proyección psicológica. Según Carl Jung, es un espejo mágico que revela aspectos de nosotros mismos que desconocemos o rechazamos. En este proceso, trasladamos emociones, deseos y conflictos inconscientes hacia otra persona, como un terapeuta, un mentor o incluso alguien cercano. Sin embargo, para Jung, la transferencia no es solo una herramienta diagnóstica, sino un medio de transformación profunda. Cuando alguien experimenta transferencia, comienza a ver a otra persona a través del lente de sus propias emociones no resueltas. Por ejemplo, un paciente puede idealizar a su terapeuta, proyectando en él la imagen de un padre perfecto o un sabio. De igual manera, puede sentir un rechazo irracional hacia esa misma figura, reflejando miedos o traumas relacionados con el abandono o el rechazo. La transferencia, aunque a veces dolorosa, es esencial,
porque trae a la superficie aspectos del inconsciente que de otro modo permanecerían ocultos. En el contexto de la ley interior prohibida, la transferencia desempeña un papel crucial. Jung argumentaba que aquello que no integramos dentro de nosotros mismos, inevitablemente busca expresarse en nuestras relaciones externas. Así, las emociones intensas que experimentamos hacia los demás son en realidad un reflejo de las leyes no enfrentadas en nuestro propio interior. Por ejemplo, si alguien siente una gran frustración hacia la autoridad, podría estar proyectando una lucha interna con su propio deseo de control o libertad. Un ejemplo clásico de transferencia lo encontramos en la relación maestro-discípulo. Muchas tradiciones espirituales han documentado cómo los discípulos idealizan a sus maestros, viéndolos como encarnaciones de la perfección. Sin embargo, esta idealización a menudo se desmorona, dejando al discípulo en un estado de confusión y desafío. Según Jung, este colapso es necesario, ya que obliga al individuo a reclamar el poder y la sabiduría que proyectó en el maestro, integrándolos como aspectos de su propia psique. La transferencia también puede actuar como una barrera. Al colocar nuestras esperanzas o temores en los demás, a menudo evitamos confrontar nuestras propias responsabilidades y limitaciones. Por ejemplo, alguien que culpa constantemente a su pareja por sus problemas emocionales podría estar evadiendo la tarea de enfrentar su propia inseguridad o miedo al abandono. En este caso, la transferencia se convierte en un obstáculo para el crecimiento personal. Sin embargo, cuando se maneja adecuadamente, la transferencia tiene un potencial transformador. Jung creía que la clave para trabajar con la transferencia era la conciencia. Al reconocer nuestras proyecciones, podemos comenzar a retirarlas y recuperar el poder que hemos dado a los demás. Este proceso no es fácil ni rápido, pero es esencial para alcanzar la individuación, el objetivo final de la psicología junguiana. Un aspecto fascinante de la transferencia es que no solo ocurre en la terapia, se manifiesta en todas nuestras relaciones significativas. Las dinámicas familiares, las amistades y las relaciones románticas están impregnadas de transferencia. Reconocer este fenómeno en la vida cotidiana nos ayuda a entender mejor nuestras reacciones emocionales y comportamientos, abriendo la puerta a relaciones más auténticas y equilibradas. Por último, Jung destacaba que la transferencia es una invitación a explorar las leyes internas que gobiernan nuestra psique. Cuando sentimos emociones intensas hacia otra persona, deberíamos preguntarnos, ¿qué parte de mí estoy viendo reflejada en ellos? ¿Qué necesidad o miedo profundo está intentando expresarse? Estas preguntas no solo nos acercan a la verdad sobre nosotros mismos, sino que también nos preparan para enfrentar y romper la ley prohibida que ha estado limitando nuestro crecimiento. En resumen, la transferencia es un fenómeno poderoso que nos confronta con nuestras sombras y nuestras luces. Nos invita a dejar de buscar fuera lo que ya existe dentro, guiándonos hacia una comprensión más profunda de nuestra verdadera naturaleza. En el núcleo de la psicología de Jung se encuentra la idea de la coniunctio, un término tomado de la alquimia que describe la unión de opuestos. Para los alquimistas, esta unión era un proceso físico y espiritual que llevaba a la creación de la piedra filosofal, el símbolo de la perfección. Para Jung, la coniunctio no era solo un fenómeno alquímico, sino una poderosa metáfora para el proceso psicológico de integración. La psique humana está dividida en polos opuestos, consciente e inconsciente, masculino y femenino, luz y sombra, razón e intuición. En nuestra vida diaria, a menudo privilegiamos un aspecto sobre el otro. Por ejemplo, alguien puede identificarse con su racionalidad, rechazando su intuición como algo irrelevante o caótico. Sin embargo, Jung argumentaba que esta división crea un conflicto interno que limita nuestro crecimiento. La coniunctio es el proceso por el cual integramos estos opuestos, logrando una unidad que trasciende las polaridades. El proceso de la coniunctio no es lineal ni sencillo. Jung describía este camino como una serie de muertes y renacimientos psicológicos. Cada etapa implica enfrentar aspectos de nuestra psique que hemos ignorado o rechazado. Por ejemplo, alguien que ha reprimido su lado emocional puede experimentar una intensa oleada de sentimientos al comenzar este trabajo. Esta experiencia puede ser abrumadora, pero es necesaria para alcanzar una integración verdadera. Un elemento central de la coniunctio es la aceptación de la sombra. La sombra, según Jung,
Contiene todo lo que no queremos reconocer sobre nosotros mismos. Puede incluir impulsos agresivos, deseos reprimidos o inseguridades profundas. Aunque enfrentarse a la sombra puede ser aterrador, también es liberador. Al aceptarla, no solo dejamos de luchar contra nosotros mismos, sino que también liberamos una enorme cantidad de energía creativa. La coniunctio también se refleja en nuestras relaciones con los demás. Jung sostenía que nuestras parejas y amigos a menudo actúan como espejos que nos muestran los aspectos de nuestra psique que necesitamos integrar. Por ejemplo, alguien que siente una intensa atracción por una persona creativa podría estar viendo en ella una expresión de su propia creatividad reprimida. Del mismo modo, un conflicto con alguien cercano puede revelar una lucha interna que aún no hemos resuelto. La coniunctio no significa eliminar los opuestos, sino reconciliarlos. Es un proceso de transformación en el que ambos polos se combinan para crear algo nuevo. Jung veía este estado como el objetivo final de la individuación. Un estado de totalidad en el que nos sentimos completos y en paz con nosotros mismos. En última instancia, la coniunctio nos enseña que la verdadera unidad no se encuentra en la uniformidad, sino en la integración de la diversidad. Nos invita a aceptar todos los aspectos de nuestra psique, incluso aquellos que consideramos inaceptables, para descubrir una verdad más profunda sobre quiénes somos. Esta integración no solo nos libera de las limitaciones de la dualidad, sino que también nos conecta con un sentido más amplio de propósito y significado. La sincronicidad es uno de los conceptos más provocadores y fascinantes de Carl Jung. Lo definió como la coincidencia significativa de dos o más eventos sin una relación causal aparente, pero vinculados por un significado. Este principio desafía la idea moderna de causa y efecto, sugiriendo que el universo opera bajo un sistema más complejo y misterioso. Para Jung, la sincronicidad no solo revela la conexión entre lo interno y lo externo, sino que también sirve como un recordatorio de que nuestras vidas están entrelazadas con un orden más grande y profundo. La experiencia de la sincronicidad suele ocurrir en momentos de transformación. Una persona puede estar enfrentando una decisión importante o atravesando una crisis emocional, cuando de repente se encuentra con un evento externo que parece responder directamente a su estado interno. Por ejemplo, alguien que lucha con dudas sobre su propósito de vida puede ver repetidamente el símbolo de una brújula, ya sea en sueños, objetos cotidianos o conversaciones. Aunque aparentemente aleatorio, este símbolo puede tener un significado personal profundo, guiando a la persona hacia una mayor claridad. Jung observó que estas coincidencias significativas a menudo ocurren durante el proceso terapéutico. Recordaba un caso particular de una paciente cuya actitud excesivamente racional bloqueaba el progreso de su análisis. Un día, la mujer relató un sueño sobre un escarabajo dorado, símbolo de transformación en muchas culturas antiguas. En ese preciso momento, un escarabajo dorado golpeó la ventana del consultorio. Este evento rompió las defensas racionales de la paciente, permitiéndole abrirse a su proceso interno. La sincronicidad también desafía nuestra percepción de control. Nos obliga a preguntarnos hasta qué punto estamos dirigiendo nuestras vidas y cuánto está determinado por fuerzas mayores. Para Jung, la sincronicidad no es una negación del libre albedrío, sino una invitación a reconocer la interacción entre nuestras decisiones conscientes y las corrientes más profundas del inconsciente. En este sentido, la sincronicidad no elimina nuestra agencia, sino que nos alinea con un propósito más amplio. Un aspecto crucial de la sincronicidad es el papel del significado subjetivo. Dos personas pueden experimentar eventos similares, pero solo uno los interpretará como significativos. Esto se debe a que la sincronicidad no es una propiedad objetiva de los eventos, sino una relación entre los eventos y la psique del observador. Este vínculo significa que las experiencias de sincronicidad son profundamente personales, reflejando las necesidades y preocupaciones únicas de cada individuo. Al mismo tiempo, la sincronicidad ofrece una perspectiva espiritual. Jung la veía como una expresión del uno, un concepto que conecta la multiplicidad de la existencia con una totalidad unificada. En momentos de sincronicidad, sentimos que nuestra vida no es una serie de accidentes aleatorios, sino parte de un entramado cósmico más amplio. Este sentido de conexión puede ser profundamente sanador, especialmente en épocas de incertidumbre o aislamiento. Sin embargo,
Jung también advirtió contra el abuso del concepto de sincronicidad. No todas las coincidencias tienen un significado profundo, y buscar patrones donde no los hay puede llevar a una paranoia o a una obsesión con lo místico. La clave, según Jung, es el equilibrio. Estar abiertos a la posibilidad de sincronicidad sin perder nuestro anclaje en la realidad. En la vida cotidiana, la sincronicidad puede actuar como una brújula emocional. Nos invita a prestar atención a nuestras intuiciones y emociones, a considerar cómo los eventos externos reflejan nuestras dinámicas internas. Por ejemplo, un conflicto repetitivo con un colega podría ser una señal para reflexionar sobre nuestras propias inseguridades o límites. En última instancia, la sincronicidad nos recuerda que nuestras vidas están llenas de significado, incluso en los detalles más pequeños. Nos invita a confiar en que, aunque no siempre entendamos las fuerzas que operan en nuestro mundo, estas trabajan en armonía con nuestra evolución personal y espiritual. El mandala, un símbolo recurrente en la obra de Carl Jung, representa la totalidad del ser. Este diseño circular, común en muchas culturas y tradiciones espirituales, simboliza la armonía y el equilibrio entre los diferentes aspectos de la psique. Para Jung, trabajar con mandalas no solo era un ejercicio artístico, sino una herramienta poderosa para explorar y ordenar el mundo interno. En el contexto psicológico, el mandala aparece frecuentemente en los sueños y en los dibujos espontáneos de personas en momentos de crisis o transformación. Jung observó que estos diseños surgían naturalmente cuando alguien intentaba integrar fragmentos de su psique en conflicto. Los círculos y patrones geométricos no son meras decoraciones, sino expresiones del inconsciente colectivo que buscan guiar a la persona hacia un estado de equilibrio y unidad. El centro del mandala es especialmente significativo. Representa el self, el núcleo del ser que trasciende el ego y conecta a la persona con un propósito más amplio. Sin embargo, este centro también es el lugar prohibido, el espacio que más tememos explorar, porque nos enfrenta a verdades profundas sobre nosotros mismos. En este sentido, el mandala no solo es un símbolo de totalidad, sino también un desafío. Nos invita a entrar en nuestro propio centro, enfrentarnos a nuestras sombras y encontrar la reconciliación interna. La práctica de crear un mandala puede ser profundamente transformadora. Jung recomendaba esta actividad a sus pacientes como un medio para interactuar con su inconsciente de manera activa. Dibujar un mandala no requiere habilidades artísticas. Lo importante es permitir que las formas y colores fluyan de manera espontánea, reflejando el estado interno de la persona. Al analizar el mandala resultante, se pueden identificar patrones, tensiones y temas recurrentes que ofrecen pistas sobre el proceso psicológico de la persona. El mandala también aparece en tradiciones espirituales de todo el mundo, desde los diagramas tibetanos hasta los vitrales de las catedrales góticas. En todas estas manifestaciones, el mandala sirve como una herramienta de meditación y autoconocimiento, ayudando al practicante a conectar lo terrenal con lo divino. Jung veía estas representaciones como una evidencia de la universalidad del mandala, que refleja una necesidad humana innata de buscar la totalidad y el equilibrio. Sin embargo, el mandala no es solo un símbolo de orden, también puede ser un espejo que nos muestra el caos interno. Cuando una persona se siente fragmentada o en conflicto, su mandala puede reflejar este estado a través de patrones desorganizados o colores discordantes. En estos casos, el proceso de trabajar con el mandala puede ser un camino hacia la restauración del equilibrio. El mandala, en última instancia, nos recuerda que la totalidad no es algo que se encuentra fuera de nosotros, sino dentro. Al enfrentarnos a su centro prohibido, descubrimos que las respuestas que buscamos no están en el mundo exterior, sino en el núcleo mismo de nuestro ser. Este viaje hacia el centro es tanto un desafío como una recompensa, una invitación a explorar las profundidades de nuestra psique y a emerger con un sentido renovado de propósito y unidad. Una de las dinámicas más complejas que Carl Jung exploró en su trabajo fue la resistencia al cambio. Aunque muchos expresan el deseo de crecer, transformarse y alcanzar su máximo potencial, existe una fuerza inherente en la psique que lucha por mantener el statu quo. Para Jung, esta resistencia no es simplemente pereza o debilidad, sino un mecanismo de defensa profundamente enraizado en el ego, diseñado para protegernos de lo desconocido.
La resistencia al cambio surge porque cualquier transformación significativa amenaza la estabilidad de nuestra identidad. El ego, que actúa como el administrador de nuestra realidad consciente, percibe la transformación como una posible disolución de su control. A nivel práctico, esto se manifiesta como miedo, dudas, procrastinación o incluso autoboicoteo. En un nivel más profundo, es una señal de que estamos enfrentando aspectos de nuestra psique que hemos reprimido o ignorado. Jung sostenía que la resistencia no es un enemigo que deba ser vencido, sino un maestro que nos obliga a confrontar preguntas importantes. ¿Qué estamos dejando atrás? ¿Estamos listos para abrazar lo nuevo? Esta resistencia puede ser particularmente intensa cuando enfrentamos la ley prohibida dentro de nosotros, esa norma interna que hemos aceptado sin cuestionar. Romper esta ley no solo desafía nuestras creencias más profundas, sino que también nos obliga a redefinir quiénes somos. Por ejemplo, alguien que ha crecido con la creencia de que debe complacer a los demás para ser aceptado, podría resistirse a establecer límites claros en sus relaciones. Aunque esta transformación es necesaria para su bienestar emocional, el miedo al rechazo y la culpa pueden ser paralizantes. En este caso, la resistencia no es un obstáculo arbitrario, sino una señal de que el cambio está tocando una herida emocional profundamente arraigada. La resistencia también se manifiesta en patrones repetitivos. Jung describió cómo las personas a menudo se encuentran atrapadas en ciclos de comportamiento que parecen imposibles de romper. Estos patrones son intentos del inconsciente de llamar nuestra atención hacia un conflicto no resuelto. Por ejemplo, alguien que constantemente atrae relaciones disfuncionales podría estar repitiendo un patrón aprendido en la infancia. La resistencia al cambio no es solo una lucha contra lo nuevo, sino también una fijación en lo viejo, en lo familiar. En su trabajo con pacientes, Jung descubrió que la resistencia al cambio a menudo se intensifica justo antes de un avance importante. Es en estos momentos cuando el ego se siente más amenazado y, por lo tanto, más propenso a sabotear el progreso. Sin embargo, este periodo de crisis también es una oportunidad. Al observar la resistencia con curiosidad en lugar de juicio, podemos aprender de ella. ¿Qué está tratando de proteger el ego? ¿Qué miedo está alimentando la resistencia? Un elemento clave para superar la resistencia es la integración de la sombra, esa parte de nosotros mismos que contiene aspectos reprimidos de nuestra psique. La sombra no solo alberga nuestras inseguridades y temores, sino también nuestras fortalezas y talentos no reconocidos. Al aceptar e integrar la sombra, reducimos la tensión entre lo consciente y lo inconsciente, facilitando el cambio. Además, Jung enfatizaba la importancia del trabajo simbólico. Los sueños, los mandalas y las imágenes arquetípicas pueden actuar como herramientas para abordar la resistencia desde un nivel más profundo. Por ejemplo, un sueño en el que nos enfrentamos a una barrera insuperable puede simbolizar nuestra resistencia interna. Al explorar el significado del sueño, podemos descubrir nuevas perspectivas y estrategias para avanzar. Finalmente, superar la resistencia al cambio requiere paciencia y compasión. Jung señalaba que el proceso de transformación no es una carrera, sino un viaje que debe respetar el ritmo natural de la psique. Intentar forzar el cambio solo genera más resistencia. En cambio, al adoptar una actitud de aceptación y curiosidad, podemos trabajar con nuestra resistencia, en lugar de contra ella, transformándola en una fuente de fortaleza y sabiduría. La resistencia al cambio no es un obstáculo que deba ser eliminado, sino una parte esencial del proceso de individuación. Nos desafía a cuestionar nuestras creencias, a enfrentar nuestros miedos y, finalmente, a romper la ley interna que limita nuestro crecimiento. Este proceso no solo nos libera de las cadenas del pasado, sino que también nos prepara para abrazar el futuro con autenticidad y confianza. Romper la ley prohibida no es un acto de rebelión contra normas externas, sino un desafío interno que nos enfrenta con nuestras verdades más profundas. Para Carl Jung, despertar significa enfrentarse a las barreras autoimpuestas que nos mantienen atrapados en patrones de comportamiento, pensamiento y emociones. Este proceso, aunque profundamente liberador, no está exento de sacrificio. El despertar comienza con un reconocimiento. La vida que llevamos, aunque funcional, no satisface las necesidades más profundas de nuestra alma. Jung describió este momento como una crisis existencial, una sensación de vacío
o desorientación que actúa como un llamado al cambio. Esta insatisfacción inicial no es un problema a resolver, sino un síntoma de que algo dentro de nosotros busca emerger. Romper la ley interna requiere valentía, porque nos obliga a enfrentar lo desconocido. Es un proceso de destrucción y creación, en el que dejamos atrás lo que ya no nos sirve para abrir espacio a algo nuevo. Sin embargo, este acto no es un simple rechazo de lo viejo, sino una integración consciente de nuestras experiencias pasadas. Jung enfatizaba que no podemos simplemente ignorar nuestra historia. Debemos reconciliarnos con ella, tomando lo que es útil y dejando atrás lo que nos limita. El despertar también implica un cambio en nuestra relación con el ego. Jung no veía al ego como un enemigo, sino como una parte esencial de la psique que debe aprender a colaborar con el inconsciente. Este equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente es lo que Jung llamó individuación, el proceso de convertirse en un ser completo y auténtico. En este viaje, es común encontrar momentos de resistencia, confusión e incluso retroceso. Sin embargo, cada desafío es una oportunidad para profundizar nuestra comprensión y avanzar hacia nuestra totalidad. Jung señalaba que el despertar no es un estado final, sino un proceso continuo que nos invita a crecer y evolucionar a lo largo de nuestra vida. Finalmente, despertar significa aceptar la responsabilidad de nuestra vida. Ya no podemos culpar a las circunstancias o a los demás por nuestras limitaciones. En cambio, asumimos el poder de elegir, de crear y de transformar. Este acto de empoderamiento no solo cambia nuestra percepción de nosotros mismos, sino también nuestra relación con el mundo. Romper la ley prohibida es, en última instancia, un acto de amor propio. Es el reconocimiento de que merecemos vivir plenamente, libres de las cadenas del miedo y la autolimitación. Aunque este camino puede ser desafiante, las recompensas son inmensas: autenticidad, conexión y un sentido profundo de propósito.